Shalom, shalom, amada familia de la casa de Israel, pueblo del Eterno que se encuentra en los cuatro rincones de la tierra. Que el Eterno les bendiga grande y poderosamente. Soy el pastor Diego Higuita de MS Shalom Internacional y tengo la invitación y el privilegio de poder compartir en esta parachá de Baera, parachá número 14, segunda parachá del libro de Shemot, la aliyá número 3, que comprende los versículos del 6:29 al 7:7. Una parachá hermosa donde empezamos a entender la autoridad que el Padre establece sobre la vida de Moshe, sobre la vida de Aarón, para empezar a finiquitar los detalles de salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y específicamente en este corto pasaje de la aliyá número 3 hay elementos muy importantes que no pueden pasar desapercibidos a la hora de estudiar la escritura. Y quiero leerlo a partir del documento La Pechita. Dice desde el versículo 29 que Yud-Hei-Vah-Hei se dirigió a Moshe diciendo: yo soy Yud-Hei-Vah-Hei, di a Faraón, rey de Egipto, que cuanto te he hablado, así le dirás. Y Moshe dijo otra vez a Yud-Hei-Vah-Hei: tengo dificultad para expresarme. ¿Cómo pues me va a escuchar Faraón? Y en estos dos primeros versículos, finalizando el capítulo 6, es importante entender una frase que es muy normal que nosotros como líderes, pastores, invitemos a los que llegan a la palabra que no tengan temor de cumplir con la asignación que el Padre Celestial les da. Siempre estamos sacando excusas para no servir en el llamado, para no hacer la función que el Padre determina que hagamos. Y creo yo que es de carácter importante, esencial, que cada uno de nosotros sepa que cuando el Eterno a uno lo llama, Él lo equipa de todo lo que necesita para lograr el propósito. No lo hacemos solos para que la gloria no sea individual, sino que tenemos que darle la gloria al Creador de los cielos y de la tierra, porque Él es el que nos da todas las herramientas. Faraón tenía que escuchar la voz del Eterno a través de Moshe, y Moshe tenía que asumir la responsabilidad que el Padre le había dado, porque lo había equipado de igual manera con su hermano Aarón, quien sería como profeta. La palabra aquí es la palabra Naví, no necesariamente para utilizar el concepto de profeta que tú y yo conocemos y le profetizara a Faraón que iba a tener 10 plagas. En ningún momento Aarón hace esto. La palabra Naví es una expresión que tiene que ver mucho con hablar inspiradamente del Eterno. Entonces Aarón era el que iba a manejar esas palabras inspiradas que pudieran dar a conocer la grandeza, el poder, las maravillas del Eterno Creador de los cielos, Yud-Hei-Vah-Hei. Y Moshe, ustedes van a ver en el versículo 1 del capítulo 7 a qué posición el llamado. Pero Yud-Hei-Vah-Hei dijo a Moshe: mira, yo te he constituido por Elohim para el Faraón, y tu hermano Aarón será tu Naví, tu profeta. Entonces me enfoco en este momento en la palabra Elohim, que se le otorga como título a Moshe sobre la vida de Faraón. Esta palabra, entendiendo la riqueza de polivalencia que tiene el lenguaje hebreo, no solamente quiere decir Dios, y mucho menos Dios con mayúscula. Quiere decir poderoso, autoridad, quiere decir juez. Entonces tenemos que aprender a poner la conceptualización correcta en la polivalencia de acuerdo al contexto y manteniendo el nivel espiritual que requiere la interpretación en cierto momento, la midot, las medidas, el nivel interpretativo que nos va a llevar a tener un sano entendimiento de la escritura. Entonces, lo que le está diciendo el Eterno
a Moshe es, pero Yud-Heh Vah-Heh dijo a Moshe, mira, yo te he constituido por juez. Y si nosotros recordamos todo lo que vivió Faraón y Egipto, fue como si la palabra de Moshe fuera ese martillo que caía sobre la mesa, dictaminando un juicio, dictaminando una sentencia, y cada una de las plagas se fueron estableciendo como un juez condena a un malhechor. Entonces, entender la palabra aquí como jueces, juez, para Faraón y tu hermano Aarón será el que habla inspiradamente acerca de mí y del propósito. Muy importante todos estos detalles. Tenemos un versículo en el Salmo 82, versículo 6, donde expresa de todos nosotros algo interesante que el mismo Yeshua en su ministerio lo declaró a los escribas y fariseos cuando dijo, Yud-Heh Vah-Heh dijo, dioses sois, y vosotros todos hijos del Elión. Entonces, entender que la palabra dioses no necesariamente tiene como propósito establecernos a nosotros en la condición de Dios, como lo hemos conocido con los poderes que solamente le pertenecen a Él. Omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, inmanencia, soberanía. No. Las palabras que envuelven esta condición de título se refieren en un concepto muy básico a ser jueces, a juzgar, y en varios textos aún del Brit Hadashah, del nuevo pacto, podemos ver que se nos invita a que debemos caminar en conocimiento, sabiduría, santidad, porque vosotros seréis jueces aún de los ángeles, juzgaréis a los ángeles. Esto no nos lleva al título de dioses, sino de autoridades que podemos tener el privilegio algún día de juzgar sanamente, de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la verdad. ¿Y por qué se cae el versículo número 6 del Salmo 82 como dioses? Porque el 7 lo aclara fácilmente. Sin embargo, como hombres moriréis. Entonces está hablando de un título que solamente se le puede dar a los hombres, y es ser jueces poderosos con gran autoridad, pero no dioses. Volviendo al texto de la aliyá que me corresponde, bien interesante ver cómo el versículo 2 dice, y tú habla todo lo que yo te ordene, y tu hermano Aarón lo transmitirá a Faraón, para que él deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón y voy a multiplicar mis señales y mis portentos en la tierra de Egipto. ¿Cuál era el propósito de esto? Establecer una salida completamente legal, donde la autoridad designada en ese territorio que era Faraón diera la libertad legal al pueblo, cuando la misma autoridad declarara, deje salir al pueblo y que vayan al desierto. En el versículo 6 y 7, para cerrar esta aliyá, dice, y Moshe y Aarón hicieron como Yud-Heh Vah-Heh les ordenó. Y Moshe era de 80 años de edad y Aarón de 83 cuando hablaron ante Faraón. Cierro mi mensaje el día de hoy, amados, diciéndoles que no hay excusa en la edad para cumplir con el llamamiento, la asignación, el propósito por el cual el Padre te llamó a servirle, y más ahora que tienes el privilegio de recibir la Torá, el conocimiento del mandamiento y vivirlo, porque el pueblo del Eterno estamos caminando en un proceso de santificación hermoso. La novia se prepara para recibir a su esposo. Que el Eterno le bendiga grande y poderosamente. Shalom, shalom, desde aquí desde Miami.